Muy buenas noches al Círculo de Abogados. Gracias por la invitación. Para mí siempre es un honor y veo el programa y está bastante completo, así que seguramente si hubiese tenido mucho más tiempo podría haber llevado también este diplomado que me parece fundamental, ¿no? Antes de empezar con mi sesión del día de hoy, que es abordar toda la parte de los orígenes y del nacimiento del sistema o de la figura de conservación, debo precisar que mi maestría es en espacios naturales protegidos. Yo siempre he sido una persona que ha venido del mundo de la conservación. Es más, debo vincularme al mundo del derecho ambiental básicamente porque yo tenía 7 años y conocí mi primer área protegida, el Bosque de Protección San Matías San Carlos. Yo recuerdo, bueno, yo soy de Oxapampa y justo en ese proceso estaba el establecimiento de este área protegida y yo pregunté a mi papá de qué implicaba tener ese nombre, ¿no? De área natural protegida y para mí fue el descubrir un mundo maravilloso, ¿no? Pero también de grandes retos. Yo siempre digo, las figuras de conservación usualmente son poco entendidas por la sociedad. Todavía tenemos una visión casi de colonizar o colonialista, ¿no? De decir, bueno, no hay tierras productivas, incluso dependiendo de la población donde nos encontremos, hay población que tiene que ver y tiene que hacer productiva la tierra, ¿no? Y justamente cuando vemos estas figuras de hacer productivas las tierras, quizá el mayor potencial y la riqueza está en dejarlas tal cual y que sigan brindándonos bienes y servicios que normalmente no tienen un valor económico, pero tienen un aporte fundamental para otras actividades económicas, para el bienestar sobre todo de la población, ¿no? Entonces, dicho esto, para mí, justo yo estudié espacios naturales protegidos en la Universidad Complutense y Autónoma de Madrid, viví el 2008 allá, porque quería abstraerme de lo usual, ¿no? Del enfoque más latinoamericano de la conservación, porque obviamente creo que los países europeos han pasado por una realidad totalmente distinta de agotamiento, de cambio de los espacios naturales, y esto los ha llevado a rever cómo abordarlo desde un enfoque totalmente distinto, y para mí eso es válido, ¿no? Si vas a estar con gente que piensa igual que tú, usualmente no puedes ver las necesidades de los cambios y la estructura. Yo siempre desde mis orígenes me he enfocado en temas de biodiversidad en el enfoque verde, luego pero he terminado más en el mundo de actividades ilícitas, lamentablemente, no digo lamentablemente porque a veces pueden ser frustrantes, pero el mundo de la conservación trae muchas, no sé, muchas más creo que alegrías y también ver sobre todo la naturaleza cual se nos ha cedido, ¿no? Dicho esto, el día de hoy vamos a ver un poquito del Sistema Nacional de Gestión Ambiental y los antecedentes, porque a veces también creo que aquellos que nos dedicamos al mundo del medio ambiente, entre comillas, nos olvidamos que hay sistemas que nos permiten ordenar el funcionamiento de nuestro Estado en materia de la gestión ambiental y vamos a ver antecedentes, los orígenes y la conceptualización de las áreas protegidas. Yo tengo hoy día y para mañana una sola presentación bastante larga. He estado tratando de actualizar algunos casos hace un momento, de releer, porque a veces hay cosas que suceden y se nos pasan, ¿no? Y justamente creo que en materia de la protección o de la conservación de nuestro patrimonio natural, a través de las figuras como las áreas naturales protegidas, están corriendo siempre un riesgo. Y uno puede tener a veces lecturas muy fáciles, pero siempre tenemos que entender también el trasfondo de muchas decisiones y lo que aparentemente puede ser una muy buena decisión. Yo siempre digo, el infierno está lleno de buenas intenciones, toca rever también lo que representa, ¿no? Y dicho esto, en el sistema seguramente ya muchos y muchas de ustedes han estudiado también el Círculo de Derecho y hemos visto el Sistema Nacional de Gestión Ambiental. Y el Sistema Nacional de Gestión Ambiental es un sistema funcional, es el sistema madre que se crea el 8 de junio del año 2004, ¿no? Con esta ley del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, la ley 28245, y de alguna manera converge, aborda o incluye a los otros subsistemas que se llaman legalmente sistemas, ¿no? El sistema de evaluación de impacto ambiental, el sistema de información ambiental, el sistema de áreas naturales protegidas por el Estado y el Sistema Nacional de Fiscalización Ambiental.
Miren, el sistema nacional de áreas naturales protegidas es un sistema mucho más antiguo que los demás, pero también es un sistema más antiguo incluso que el mismo Sistema Nacional de Gestión Ambiental. Así que nuestro sistema en el Estado peruano ha ido de un proceso casi de armarse sobre el camino, sobre la marcha, ¿no? Que hace a veces que también sea mucho más complejo entenderlo. El Sistema Nacional de Gestión Ambiental es de 2004, pero el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, en la última versión de este sistema, es del año 1997, ¿no? Entonces, debo precisar que el sector ambiente está integrado por el Ministerio del Ambiente y las entidades en su ámbito orgánico, y si uno va al sistema de áreas protegidas, obviamente inmediatamente uno dice es el Ministerio del Ambiente, que tiene un ámbito funcional, ¿no? Donde están los sistemas ambientales, están el gobierno nacional a través del Ministerio del Ambiente, los otros sectores con competencia ambiental, los gobiernos regionales y los gobiernos locales. Y por otro lado, en el ámbito orgánico está el Ministerio del Ambiente con sus dos viceministerios y los órganos o organismos adscritos, ¿no? Como el Servicio Nacional Meteorológico y Hidrológico, el Instituto Geofísico del Perú, el Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, el Servicio Nacional de Certificación Ambiental, el Instituto Nacional de Ecosistemas de Montaña y Glaciares, el INAIGEN, ¿no? Entre esos aparece también el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Pero nuevamente uno puede recordar, yo recuerdo bastante bien como si fuese ayer, y a pesar de que han pasado ya bastantes años, ¿no? Nuestro sistema, como el año 97 se crea, pero antes de la existencia del Ministerio del Ambiente, que se crea con el decreto legislativo 1013, tuvimos el INRENA, y todavía en algunas partes de nuestro país, cuando uno habla del tema ambiental, todavía nos dicen, no, sí, el INRENA, a pesar de que ya no existe, ¿no? El Instituto Nacional de Recursos Naturales era un instituto que dependía del Ministerio de Agricultura, donde teníamos las intendencias, ¿no? De recursos hídricos, la intendencia forestal y de fauna silvestre, la intendencia de áreas protegidas. Y es esa intendencia que luego se convierte en el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas, sale del sector agricultura y pasa al sector ambiente durante este proceso de creación del Ministerio del Ambiente, pero sobre todo también debemos recordar que sucede esto a raíz de un proceso de exigencias del gobierno americano para implementar las obligaciones derivadas del Tratado de Libre Comercio entre el Perú y los Estados Unidos. Para mí, la labor que ejerce este servicio, yo particularmente tengo ciertos reparos todavía, me parece dentro del sector ambiente que todavía subsiste una visión antigua de la gestión todavía del INRENA, que para mí era bastante discutible y cuestionable, ¿no? Y con esto no quiero ser crítico, pero creo que requiere una visión mucho más moderna de un sistema que puede aportar muchísimo más al Estado peruano y que a veces todavía sigue siendo invisible, ¿no? En esa línea, debo también precisar que, bueno, el sector ambiente tiene todos estos temas concretos y dentro de la gestión estratégica de los recursos naturales aparece la figura de las áreas naturales protegidas, las áreas nacionales, las áreas privadas y las áreas regionales, pese a que la ley de áreas protegidas nos habla incluso en un término de municipales. Eso lo vamos a ver el día de mañana cuando abordemos cómo estas áreas de conservación municipal, eh, no sé cómo llamarlo, si se eliminan o se excluyen del sistema, y esto se dio el 2007, ¿no? Antes de la creación del MINAM, a raíz de unos temas que también vamos a abordarlas el día de mañana, y vamos a revisar una sentencia del Tribunal Constitucional sobre lo que implican estas áreas de conservación municipal. Bueno, este es nuestro Sistema Nacional de Gestión Ambiental, y nuevamente como temas de recordaris, ¿no? Debo precisar que de acuerdo a la ley nos dice que es un conjunto de políticas, principios, normas, procedimientos, técnicas e instrumentos mediante el cual se organizan las funciones, las competencias ambientales de las entidades públicas para permitir una implementación de la Política Nacional del Ambiente, considerando los procesos relacionados a la gestión de la diversidad biológica, al cambio climático y al manejo de suelos. Si vemos esos tres términos o esos componentes, vamos a ver también que esto involucran directamente en la gestión de nuestro patrimonio natural establecido
en las áreas naturales protegidas, ¿no? Dicho esto, bueno, están todos estos subsistemas donde incluye al SINAMPE, este Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, entre otros subsistemas en materia ambiental. Y bueno, vemos todo un proceso histórico de hitos normativos jurídicos, ¿no? En 97 que se aprueba, bueno, el año 90, que es 91, perdón, que se crea el Consejo Nacional del Ambiente, sobre la base de la cual se establece el Ministerio del Ambiente. El año 97 se crea la Ley de Áreas Protegidas, que establece el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado. El 2001 se crea el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, Ley de Bases de Descentralización, el 2002, el 2003 la Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales. Como vemos, esta Ley de Áreas Protegidas ya se da previo a este proceso de ordenamiento de los gobiernos locales, regionales, ¿no? A la Ley Orgánica de Municipalidades, previo a la Ley del Sistema Nacional de Información Ambiental, al Sistema Nacional de Gestión Ambiental, a la Ley General del Ambiente, entre otros instrumentos que se dan luego a partir de el establecimiento del Ministerio del Ambiente, ¿no? Entonces, eso me lleva a hacer un primer abordaje. Discúlpenme, yo estuve justo pensando y dije cuál es lo más pertinente para que aquellos que asistan a este diplomado, que es bastante completo, puedan entender cómo funciona nuestro sistema de áreas naturales protegidas por el Estado. Y si bien es cierto, es una fase previa, yo voy a ahondar un poco en la parte histórica. Primero quiero que nos quedemos con lo que implica el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado. Cuando uno se pone a reflexionar, yo siempre insisto que la principal norma de todos nosotros, los peruanos, es la Constitución, y muchas veces ni la conocemos, ni la hemos revisado, e incluso tenemos posiciones bastante curiosas de, ¿no? Cuando alguna autoridad política anunciaba el cambio de Constitución, la gente levanta la bandera diciendo, ah, deben ser, no sé, rojos, izquierdosos, lo que fuese, cuando nos olvidamos que este Congreso que casi ya se va, cambió la Constitución casi en su integralidad y ahí no dijimos absolutamente nada. Entonces, aquellos que tienden una tendencia al fujimorismo, que hablan y levantan la bandera de la Constitución de Fujimori, les debo precisar y comentar que esa Constitución casi ya no subsiste porque este Congreso la ha cambiado, ¿no? Entonces, la Constitución nuestra, la vigente del 93, plantea un artículo, el artículo 68, que nos dice concretamente, cuando aborda el tema de la conservación de la diversidad biológica y de las áreas naturales protegidas, que nos dice que el Estado, y cuando hablamos del Estado no estamos hablando del Ministerio del Ambiente, no estamos hablando del Poder Judicial, estamos hablando de todo el Estado peruano, está obligado a promover la conservación de la diversidad biológica y de las áreas protegidas. Ojo con ese mandato, no es un mandato, una posibilidad, ¿no? Es una orden y claramente en esa línea debemos entender lo que ello representa y usualmente todavía la gente piensa que el establecimiento de las áreas protegidas es una decisión arbitraria. Yo debo cuestionar eso, ¿no? Es una decisión de un político particular y nos olvidamos que el establecimiento de las áreas protegidas son un proceso técnico. Obviamente hace una evaluación ambiental, social, económica y todo lo que representa. Aquellos que hemos participado en procesos de establecimiento de áreas protegidas no es que sea de la noche a la mañana. Seguramente hay alguna excepción, pero yo he participado en procesos que han durado 15 años, 20 años de establecer un área natural protegida, ¿no? Y a mí me llama la atención sobremanera cuando escucho incluso a actores del sector, de cierto sector privado, porque en el mundo del Señor hay de todo. Como hay buenas organizaciones de conservación, también las hay malas. Como hay buenas empresas, las hay malas, ¿no? Entonces, como hay de todo, ¿no? Yo escucho cierto sector y dicen, el servicio de áreas protegidas crea áreas naturales protegidas a diestra y siniestra. Y eso es una gran falsedad, ¿no? Los procesos de establecimiento de áreas protegidas nacionales demandan procesos larguísimos. Los procesos de establecimiento de un área de conservación regional, que las vamos a ver mañana también, demandan un proceso casi como igual a establecer un área natural protegida. Y
el cliché que tienes que ponerle en el expediente es decir que esa área protegida no demandará recursos adicionales del erario público. Entonces uno dice, ¿cómo se puede administrar un espacio del territorio si estoy dándole nuevas características que deben estar por encima de lo que representa? Gracias, Alex, por su precisión, ¿no? La creación de la dorsal de Nazca duró muchísimo, es cierto, y también yo tengo mis reparos porque esta área protegida, la dorsal de Nazca, va incluso en contra del marco jurídico que actualmente tenemos, ¿no? Entonces, seguramente en algún momento tendremos alguna medida también judicial o del sistema de justicia para poder establecer, ¿no? Y luego Camilo nos dice, hace años recuerdo que la Municipalidad de San Isidro quiso declarar el Bosque del Olivar como un área de conservación ambiental, pero el IMP determinó que no es relevante puesto que ya existe la planificación en Lima. Es cierto, bueno, uno puede creer, ¿no? Plantear, obviamente en Lima uno dice, ¿cómo yo puedo involucrar a mi distrito en un ámbito más urbano, de crearlo como un espacio o un área de conservación ambiental? Y obviamente hay pocos espacios, ¿no? Pero creo que todo es posible, sobre todo para mí los distritos que están pegados hacia las lomas, hacia los Andes, donde tenemos zonas que son invadidas, creo que es el mayor potencial para poder de alguna manera establecer ciertas áreas de conservación ambiental y ya que no hay competencias casi de los municipios sobre el ámbito marino, ¿no? Entonces también eso creo que resulta interesante. Pero para mí, el primer tema que quisiera que nos quede a todos claro es que el establecimiento o la conservación de estos espacios no es poca cosa, está en nuestra principal norma y es un mandato de obligatorio cumplimiento. Entonces, cuando uno escucha discursos de ciertos sectores que promueven la extracción o la infraestructura, lo que fuese, ¿no? Uno dice, y estos entonces están incumpliendo el mandato que el Estado, que la Constitución señala de conservar o de promover su conservación. Y esto para mí, de allí es una opinión sobre lo que representa, ¿no? Julie nos pregunta, ¿qué opina de los lineamientos que pretende aprobar en relación a los ecosistemas frágiles? Yo tengo mis reparos, si nos queda el tiempo, mañana podríamos hablar un poquito sobre ello, incluso puedo alcanzarles un informe jurídico que tengo por allí, ¿no? Sobre estos ecosistemas frágiles. Bueno, creo que es como que si y yo participo en el proceso de esos pilotos de los ecosistemas frágiles en mi distrito, en Villarrica, en la laguna de Loconal, ¿no? Y me parece que es tener una presencia en el territorio desde el CERFOR, ¿no? Sin embargo, creo que hay una lógica que dicen, como el CERNAM, el Ministerio del Ambiente tiene sus áreas protegidas, nosotros en el CERNAM debemos tener, en el CERFOR, perdón, nuestros ecosistemas frágiles y de alguna manera un tema de gestión, ¿no? También Jorge nos dice el Parque Nacional Yaguas demoró su categorización. Sí, fue un proceso bastante complejo. Yo participé, debo precisarles, cuando el 2011 en su establecimiento como zona reservada y el 2018 que regresé al Ministerio, 16, perdón, que regresé al Ministerio del Ambiente, fue uno de los temas también para impulsar su categorización y aquí hubo una discusión bastante amplia, bastante compleja, no sé si me dé tiempo para hacer una presentación para mañana sobre el Parque Yaguas, pero pasó por un proceso de consulta previa, ¿no? Y aquí creo que hay que tomar con mucho cuidado también el rol de ciertos actores, ¿no? Yo siempre digo, hay que tener mucho cuidado sobre ciertos actores porque a veces la gente piensa que porque es un pueblo indígena su posición es casi válida, seguramente es válida, pero nuevamente qué intereses representan, ¿no? Creo que en el proceso del Parque Yaguas tuvimos 35 comunidades que participaron, de esas 35 cerca de 29, 28 querían que sea parque nacional y otras pedían que sea una reserva comunal, ¿no? Y lo curioso es que no era para que sea una reserva comunal, habían intereses particulares para detener el proceso y para, porque obviamente ciertos actores, no digo todas las comunidades que se oponían, ¿no? Estaban, un actor importante estaba vinculado a actividades ilegales, particularmente a la minería ilegal y a la tala ilegal. Entonces, nuevamente creo que eso también dilató un poco el proceso, pero en la práctica toca también entender lo que implica, ¿no? Luego, a ver, voy a, por última vez, Antonio Carrasco nos dice que las áreas de conservación naturales y las ACR aquí en Tumbes pastorean sedentario, a ganado vacuno está infestando de garrapatas, pulgas y otros parásitos que afectan a las especies nativas porque el bosque no se recupera, porque se comen todos los brotes. Es cierto, eso también requiere un trabajo de articulación, es un trabajo de colaboración entre
el Estado, y digo el Estado a través del titular de la administración de un área, que puede ser el CERNAM, si es un área nacional, o las autoridades regionales, ¿no? Con los que utilizan esos espacios. Y creo que a veces uno puede prohibir sin lugar a dudas, pero también requiere un trabajo colaborativo de entendimiento para hacer que todos puedan verse beneficiados, porque si de alguna manera se destruye ese ecosistema, no va a haber fuente de alimento para nadie o de generación de recursos, ¿no? Entonces, la Constitución nos dice eso, inmediatamente a mí me lleva a definir qué son las áreas protegidas, ¿no? Y nuestra ley de áreas protegidas, me estoy adelantando porque luego vamos a volver a ella, ¿no? Son espacios continentales, es decir, terrestres o marinos de nuestro territorio nacional, expresamente reconocidos o declarados como tales. En el caso del Perú, el establecimiento de un área natural protegida es a través de un decreto supremo aprobado por el Consejo de Ministros por unanimidad. Si alguien se opone, lamentablemente no se establece, ¿no? Entonces, nuevamente, las áreas protegidas en Consejo de Ministros por unanimidad, y esto luego se publica en el diario oficial El Peruano. Pero pasa por una discusión técnica en primera instancia, luego pasa por el Consejo de Viceministros, pero antes de ello ha tenido que pasar por procesos de consulta previa con los pueblos indígenas que se ven afectados o no por este establecimiento, ¿no? Y de ahí va al Consejo de Ministros a explicar. Yo recuerdo bien cuando le hacía las presentaciones PowerPoint al doctor Antonio Brac del establecimiento de áreas protegidas y el otro me decía, por favor, César, ponme 5 láminas. Y era, ¿qué implica el establecimiento de esta área en beneficio de la sociedad? ¿No? Y bueno, obviamente yo siempre decía, hay que también darles una especie atractiva para que la gente que no conoce pueda ver que hay alguna especie de flora o de fauna silvestre que resulta atractiva. Yo recuerdo mucho la lechucita bigotona cuando estableció el santuario de Cordillera de Colán, ¿no? Y pusimos esa imagen y causó mucha gracia porque era una lechucita muy simpática, pequeñita, y que obviamente suele ser atractiva, ¿no? Entonces, usamos a veces especies como emblemas de estas áreas, pero la esencia es el establecimiento de ese ecosistema porque la viabilidad de ese ecosistema va a hacer que las demás especies subsistan, ¿no? Nuevamente, establecidos o expresamente reconocidos y declarados como tales, y en esa norma se incluye qué categoría tiene luego la zonificación y obviamente estas áreas protegidas están destinadas a conservar diversidad biológica y los demás valores asociados de interés cultural, paisajístico y científico, así como por su contribución al desarrollo sostenible de nuestro país, ¿no? Entonces, esto debo precisar y nuevamente, el establecimiento de un área natural protegida es un mandato expreso del Poder Ejecutivo, no del Congreso, pese a que lamentablemente el Congreso ya ahora tiene esta capacidad de gasto que lamentablemente el Tribunal Constitucional no ha hecho lo suyo, ¿no? Y hoy en día hemos tenido leyes que establecen tal área protegida y es básicamente por el interés de un congresista o congraciarse con un grupo de votantes, ¿no? Lo que le quita el carácter técnico. Yo he tenido tantas discusiones en el pasado cuando he sido funcionario público y había algún problema ambiental o querían impedir el desarrollo de una actividad económica y decían, ya, establezcámosla como área protegida como si eso resolviera el problema. Todo lo contrario, más bien complejiza la gestión y obviamente el sistema se basa en recursos y sin recursos no se puede hacer nada o casi nada en el territorio, lamentablemente, ¿no? Entonces uno puede ver eso y yo recuerdo incluso el 2012-13 cuando el Congreso aprobó a través de una ley la creación del área protegida la Laguna de la Huacachina. Con el mayor respeto de los iqueños, para mí la Laguna de Huacachina no tiene ningún valor biológico de representación. Puede ser un espacio atractivo, turístico, lo que fuese, pero biológicamente no representa, y lo digo con mucho respeto, ¿no? Entonces, nuevamente, porque era una congresista que quería congraciarse con sus votantes, pero no tiene que utilizar o mal utilizar el sistema para congraciarse. Esto genera más bien mayores problemas y obviamente luego tuvo que meter al servicio de áreas protegidas en un problema que tuvo que firmar un acuerdo con el gobierno regional de Ica para que sea un área de conservación regional, obviamente administrada por el gobierno regional. Entonces no es lo que uno cree, sino es un proceso técnico que tiene
todo un expediente, obviamente técnico, que hace una evaluación económica, social, ambiental, y que nos muestre que lo que se está conservando en ese lugar ya no está protegido en otra área protegida, ¿no? Yo igual he tratado, por ejemplo, en el pasado de acompañar la ampliación de un parque nacional, el Parque Nacional Yanachaga-Chemillén, y el CERNAM me decía, bueno, este sistema, este ecosistema ya está representado en el sistema nacional. Podría ser un área de conservación regional, un área de conservación o una ACP, pero bueno, dependiendo de las características del territorio, ¿no? Si me disculpan, no voy a poder ver sus mensajes en el chat. Quizá al final del curso podamos darle una releída o si no, también, por favor, tomen nota de sus preguntas para poder plantearlas al final. Yo voy a tratar de dejar unos 20 minutos antes de terminar para poder hacer resolver algunas consultas, ¿ok? Uy, perdóneme, se me cayó el mouse y, a ver. Y bueno, las otras características también de nuestro sistema es que las áreas naturales protegidas constituyen patrimonio de la nación y son de dominio público, es decir, propiedad pública que está a cargo del Servicio de Áreas Protegidas y es el Estado quien ejerce la titularidad sobre las mismas y no es posible que se adjudiquen propiedad a particulares. Esto también rompe esa afirmación falsa, malintencionada de algunos actores que dicen, se está creando esta área protegida por tal ONG porque se están haciendo de las tierras para vender el carbono y ni siquiera hay ningún proyecto de carbono, simplemente son invenciones de cierto sector que de alguna manera pretende confundir a la gente. Y por otro lado, hay algunos sectores que creen esa afirmación y que imaginan que esas ONGs se están enriqueciendo a costa de patrimonio de todos nosotros, lo que es falso, ¿no? Eso lo preciso con bastante claridad porque no existe un proyecto de alguna manera que diga esta ONG se ha enriquecido a costa de conservar esos espacios. Una ONG busca recursos para ayudar al Estado a contribuir, pero quien toma las decisiones es el Estado. Quien es el titular de esas áreas protegidas es el Estado. Y si quisieran buscar fondos o administrar, porque hay la figura de administración de las áreas protegidas y he visto en la propuesta la administración de las áreas protegidas, es posible que una organización, una universidad, una asociación pueda administrar las áreas protegidas, sí, pero hay temas que son indelegables desde el Estado y quien mantiene la titularidad es el Estado sobre esos espacios, ¿no? Se establecen con carácter definitivo, aunque esto también tiene sus bemoles, lo vamos a ver en algunos estudios de caso mañana, y siempre, cuando uno establece un área protegida, respeta los derechos reales adquiridos con anterioridad al establecimiento de un área natural protegida. ¿Usted tiene una concesión en este espacio? Sí, usted podrá tener su concesión, pero el ejercicio de esos derechos deben hacerse en armonía con los objetivos y los fines para los cuales ha sido creada, ¿no? Y obviamente por necesidad cabe imposición de limitaciones. El Estado, en su poder soberano, dice estos espacios los estoy destinando para conservar, para dar o mantener los servicios que brindan esos ecosistemas y para las futuras generaciones. Es su poder soberano del Estado, ¿no? Hay personas que tienen incluso títulos de propiedad dentro de áreas naturales protegidas. Y cierto, ¿usted va a tener el título de propiedad? Sí, pero no va a poder ejercer sus derechos si es que estos son contrarios a los objetivos de conservación. Si este es un bosque de protección, pues usted no va a tumbarse el bosque, no puede hacerlo, porque el bosque, la esencia del establecimiento de ese área protegida es mantener el bosque. Y ¿usted puede tener su concesión minera sobre un área protegida que estuvo previa? Sí, pero el ejercicio de sus derechos se van a ver limitados para poder evitar afectar los objetivos por los cuales se crea el área natural protegida, ¿no? Y esto es el poder, discúlpeme que diga, el poder soberano del Estado de decidir, ¿no? Dónde y bajo qué condiciones decide resguardar, decide reservar ciertos espacios para el futuro, para la sociedad en su conjunto, ¿no? Y esto no se trata de ninguna manera atentado contra la inversión o lo que fuese, ¿no? Nuevamente incido sobre ello, ¿no? Y nuestra ley de áreas protegidas, que es del año 1997, la 26834, ¿no? Nos establece todas las disposiciones sobre lo que implica las áreas naturales protegidas,
además, en el título 2, desde el artículo 6 y 7, nos habla de el establecimiento de un sistema nacional de áreas naturales protegidas por el Estado. Y también nos dice en el artículo 6 que se integran las instituciones públicas del gobierno nacional, los gobiernos descentralizados a nivel regional y municipales, instituciones privadas y poblaciones locales que actúan, intervienen y participan directa o indirectamente en la gestión de estas. Si usted hizo también el programa comités de gestión, me parece, ¿no? Y luego nos dice que la creación de las áreas naturales protegidas del SINAMPE y las áreas de conservación regional se realizan por decreto supremo aprobado por Consejo de Ministros, salvo la creación de áreas de protección de ecosistemas marinos que incluyen aguas continentales, donde este caso es el Ministerio de Pesquería, ¿no? Nuevamente, preciso ello y luego vamos a volver al sistema. Y además, las áreas naturales protegidas tienen niveles de administración, 3 niveles de administración. Tenemos las áreas naturales protegidas de administración nacional, que son conformadas por el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado. Son 76 áreas que son administradas por el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, el CERNAM, que es un organismo del Ministerio del Ambiente. Luego están las áreas de conservación regional, que son propuestas de los gobiernos regionales en base a su modelo de desarrollo, de ordenamiento de su territorio y prioridad también de espacios que les proveen beneficios, ¿no? Estas son administradas por los gobiernos regionales y por último están las áreas de conservación privada que cualquier titular, yo tengo mi propiedad y decido soberanamente en mi propiedad decir, estas se van a ser destinadas a conservar diversidad biológica, estoy coadyuvando en la labor del Estado a conservar esa diversidad biológica y decido que hacer un expediente técnico elevado al Ministerio del Ambiente, quien va a reconocerlas a través de una resolución ministerial, que pueden ser a determinado plazo, ¿no? Pueden ser más de 10 años o a perpetuidad. Y luego tenemos dos grupos de áreas naturales protegidas. Las áreas de uso indirecto, y esto es importante saberlo porque a veces la gente piensa que nuestro sistema dice no se puede hacer nada en ningún área protegida. Y tenemos dos grupos de áreas naturales protegidas. Las de uso indirecto, donde no se permite la extracción de recursos naturales, es decir, tienen la protección más extrema, y esto viene del sistema que tenemos todos los países del mundo que hemos adoptado en marco de los lineamientos y directrices de la Unión Mundial para la Conservación de la Naturaleza, donde están los parques nacionales, los santuarios históricos y los santuarios nacionales, donde no se permite extraer, transformar, modificar las áreas de esta categoría. Mientras que en el segundo grupo, en las áreas de uso directo, sí se permite el aprovechamiento o extracción de recursos. Para esto debo establecer un plan de manejo del área, ¿no? Y por ejemplo, en la Reserva Nacional Paracas puedo hacer aprovechamiento de pesca artesanal, en la Reserva Nacional Pampa Galeras aprovecho la fibra de vicuña, ¿no? En santuario, en la Reserva de Tumbes, entre otros recursos, ¿no? Igual en las reservas paisajísticas, en los refugios de vida silvestre, en las reservas comunales, en los bosques de protección y en los cotos de caza. Luego, después de, cuando ya lleguemos al ámbito más nacional, vamos a ver qué implica cada una de estas categorías, ¿no? Pero regresando, y esto es un pequeño adelanto del marco jurídico nacional, yo quisiera hacer un poco de historia, les decía, ¿no? Los espacios protegidos o las áreas protegidas en la antigüedad, ¿no? Cuando uno revisa este modelo de nuestros sistemas de conservación en la humanidad, uno entiende que casi siempre cuando se establecieron ciertos espacios donde era no tocar, no aprovechar, resguardar, eran sitios sagrados, habían motivaciones religiosas, ¿no? Por ejemplo, que eran zonas destinadas a la caza de la realeza o a la gestión de recursos, pero más que la preservación ecológica moderna como la vemos, destacaban los bosques sagrados, áreas de caza exclusiva para que la nobleza pueda realizar, y esto llevaba a restricciones locales del uso de recursos, ¿no? Entonces, las formas de conservación en la antigüedad incluían lugares sagrados donde las civilizaciones antiguas como los griegos, los romanos, los indios o los celtas protegían los espíritus de los bosques, los manantiales dedicados a divinidades
limitando de alguna manera cualquier actividad que vaya a afectar estos espacios, evitaba la tala o la caza de estos individuos, ¿no? O otra forma de conservación eran los cotos de caza reales, ¿no? Los reyes y los emperadores, ¿no? En la antigua Persia o Mesopotamia, establecían áreas exclusivas para la caza, lo que de alguna manera o indirectamente protegía el hábitat, ¿no? Cuando uno ve, por ejemplo, las tierras del señor feudal en la Edad Media, ¿no? Estaba prohibido que cualquier vasallo o persona de las villas puedan cazar, ¿no? Incluso bajo pena de muerte, eran espacios que de alguna manera permitían la recuperación y el mantenimiento de estas especies que habitaban en esos ecosistemas para generar ciertas actividades en beneficio de los señores feudales. Y por otro lado, la gestión de recursos, ¿no? Normas locales que restringían, por ejemplo, el acceso a leña, a pastos, a agua, para asegurar su disponibilidad futura, una protección pasiva, ¿no? Y para evitar que cualquiera accediese a esos espacios, señalaban que eran sitios peligrosos, donde estaban los dioses, donde eran sitios prohibidos para el acceso y se generaban ciertos mitos, lo que permitía en la práctica que la gente no accediera a esos lugares y que se protegieran, ¿no? Estas prácticas reflejaban de alguna manera una protección basada en la autoridad o en el temor a lo divino, ¿no? Con un enfoque más utilitario o espiritual que ambiental. Pero al fines finalmente tenían los fines prácticos. Como podríamos decir Machu Picchu, ¿no? Que era un sitio sagrado, un espacio adecuado, quizá de difícil acceso, que tenía características propias adecuadas al territorio, pero que permitieron también una viabilidad, ¿no? Y estas imágenes también nos muestran sitios sagrados, espacios, bosques sagrados que hoy en día aún mantienen ciertas características en la historia, ¿no? Pero empecemos con los antecedentes. Uno se pregunta, ¿siempre existieron las áreas naturales protegidas? Yo con el ejemplo que les he dado, sí, debo decir que quizá tenía un enfoque más que superar lo ambiental, era un enfoque para proveer ciertos bienes y servicios a ciertos sectores de la sociedad de aquel entonces, ¿no? Pero entendimos, la humanidad entendió que teníamos también que custodiar, proteger ciertos espacios que nos proveían bienes y servicios fundamentales para la viabilidad de esa sociedad, mantenerlos, ¿no? En el ámbito más jurídico y del último tiempo, ¿no? En el mundo, la primera área natural protegida, como la vemos hoy en día, es el Parque Nacional Yellowstone en Estados Unidos, ¿no? Hay una discusión amplia, pues seguramente cuando yo estudiaba los orígenes de las áreas protegidas en la antigua sociedad, aparece también Yellowstone y había una discusión que si era Yellowstone o el Parque Nacional Yosemite. Obviamente, ilegalmente es el Parque Nacional Yellowstone que se crea el 1 de marzo de 1872 por el Congreso de los Estados Unidos, ¿no? Y miren cuánto tiempo después llega al Perú, ¿no? En el Perú llegamos al primer parque nacional, que fue el Parque Nacional de Cutervo, el 20 de septiembre de 1961 y que luego fue ampliado el 6 de agosto del 2006 mediante una ley del Congreso. Este es el Parque Nacional Yellowstone, ¿no? Todo lo atractivo que resulta ser este ecosistema de géiseres, ¿no? Y el autor de esto, y justamente en la historia uno de los mayores presidentes conservacionistas, como máximo es Ulysses Grant, es un presidente republicano de 1869 a 1877, ¿no? Y incluso Theodore Roosevelt lo llama el presidente Grant el padre de los parques nacionales por haber firmado el primer o la creación del primer parque nacional de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, el 1 de marzo de 1872, cuando era presidente Ulysses Grant, firma esta ley del Parque Nacional Yellowstone y esta ley decretaba la protección de la cabecera del río Yellowstone. Miren ese enfoque, ¿no? De las cabeceras de cuenca, ¿no? Y se dedicara y reservara como un parque público o zona de recreo para beneficio y disfrute de la población. Esta decisión condujo a la creación del Servicio de Parques Nacionales de los Estados Unidos, que hoy en día protege más de 400 sitios en todos los Estados Unidos. Miren este enfoque, ¿no? Parque, zona de recreo, de disfrute de la población. Lo dejo allí porque este es un enfoque bastante social.
¿no? Y aquellos que cuestionan el socialismo, como queramos entenderlo, dice la tierra de libre acceso a la población para el disfrute de quién, de la sociedad. No ponerle un muro, no cercarlo para que lo veamos desde fuera, sino un enfoque obviamente en beneficio de quién, de toda la sociedad. Y eso de alguna manera se alinea en este enfoque social de el establecimiento de estas áreas frente a lo que en aquel entonces planteaban los países europeos, ¿no? Grandes castillos, grandes museos para contemplarlas, ¿no? Obras de arte, y América tiene una respuesta y dice, bueno, mientras ustedes tienen estos castillos y obras de arte, en América abrimos las puertas para crear espacios donde la persona pueda recrearse, pueda beneficiarse de estos espacios naturales y estar cercanos a esos bienes que el Señor, el Dios Supremo, nos ha dado, ¿no? Casi un enfoque natural, pero también religioso, ¿no? Y el Parque Nacional Yellowstone se crea para proteger este extraordinario conjunto de más de 10.000 formaciones termales, entre las que incluyen géiseres, fuentes termales, fumarolas y pozos de lodo hirviente, entre ellas creadas por la actividad volcánica subterránea. Con más de 500 géiseres, el parque alberga más de la mitad de todas las fuentes termales activas del mundo, ¿no? Miren ese enfoque. Pero también cuando surge este modelo en los Estados Unidos, de alguna manera también es medio contradictorio, ¿no? Porque expulsan a los pueblos indígenas y dicen que el hombre es malo casi para permanecer y mantener esos espacios, y que solamente puede ser casi visitado, accedido y recreado por toda la sociedad, pero sin mantener a gente viviendo en esos espacios, ¿no? Ese modelo colonialista, blanco, cuestionable, no es el que ha llegado a América. En América del Sur al menos tuvo un cambio estructural y obviamente un enfoque que se dice que estos espacios no pueden coexistir, no pueden existir sin el trabajo colaborativo con los vecinos y con los pueblos indígenas, ¿no? Eso lo veremos más adelante. Pero para mí, concretamente, este es un aporte desde América, ¿no? Yo les decía, justamente recuerdo cuando el sistema de áreas protegidas cumplió 250 años, si mal no recuerdo, el presidente Obama, en una entrevista bastante amplia en el país, que he tratado de ubicarla y no la he encontrado, lamentablemente, ¿no? Él resalta ese rol del sistema de servicio de parques nacionales, de la creación del primer parque nacional, del enfoque social que le da a esta figura para que la ciudadanía, la sociedad, podamos acceder libremente a esos espacios a recrearnos y a estar más cerca de los bienes supremos que nos ha dado Dios en la naturaleza, ¿no? Entonces, todos esos elementos de alguna manera muestran también un enfoque bastante social, aunque para algunos ese término puede sonar casi terrorismo puro, ¿no? Pero nuevamente, el acceso libre de estos espacios para estar en contacto con la naturaleza, ¿no? Y quizá allí también es cuando uno recorre los parques nacionales de Estados Unidos se da cuenta, ¿no? Que estos espacios están destinados para la recreación, cosa distinta quizá en mucho de nuestro sistema de áreas protegidas, donde son zonas remotas, distantes y donde el acceso es a veces bastante complejo para cualquier ciudadano de a pie, ¿no? Y luego uno puede decir, bueno, se creó el primer parque en Estados Unidos, pero hay otras iniciativas mucho más antiguas a la del Parque Nacional Yellowstone, ¿no? Que nos llevan a crear estas figuras sin decirlas, ¿no? Bokkan-ul en Mongolia en 1778, ¿no? Es el primer parque con el título oficial de nacional. Esta montaña fue protegida por el gobierno mongol casi un siglo antes por razones sagradas y culturales y es considerado una de las primeras reservas naturales más antiguas del mundo. Luego la Reserva Artística de Fontainebleau en Francia en 1861, ¿no? Antes de Yellowstone también, ¿no? Y este bosque fue declarado reserva para proteger los paisajes que inspiraban a los pintores impresionistas, ¿no? Y luego el Royal National Park en Australia en 1879 se convirtió en el segundo parque nacional del mundo y el primero de Australia. Luego el Parque Nacional de Suecia en 1909, que fue el primer país de Europa en establecer una red de parques nacionales, creando 9 áreas protegidas casi de forma simultánea. Miren cómo también el caso de Yellowstone hace que empiece a contagiar una figura de conservación de manera progresiva
Y si nos vamos casi a los países hispanohablantes, ¿no? Podemos decir, por ejemplo, que en el mundo hispanohablante y en otros continentes los primeros parques nacionales aparecieron en el primer principio del siglo XX. En España, el primer parque fue en el año 1918, que es el primer parque de montaña de Covadonga, que hoy se llama el Parque Picos de Europa. Fue el primero, luego seguido por los parques de Ordesa y Monte Perdido en ese mismo año, ¿no? En Argentina, que también tiene una larga tradición de conservación, ¿no? Con un enfoque quizá un poco distinto al peruano, ¿no? Fue el Parque Nacional Nahuel Huapi y que fue pionero también en Sudamérica, obviamente. En África en 1925, con el Parque Nacional Virunga, original Parque Nacional Albert, ¿no? En la República Democrática del Congo. Y bueno, nuevamente reiteramos en el Perú en 1961 con el Parque Nacional de Cutervo, ¿no? Entonces, yo cuando veo estos procesos surgen más que por una insistencia del Estado, es casi por el aporte de personas naturales de a pie que dicen necesitamos destinar estos espacios para conservar nuestro legado natural, ¿no? Y esto creo que a veces hace que también estas iniciativas individuales, personales, terminen convirtiéndose, ¿no? En procesos mucho más grandes, ¿no? Y luego también debemos precisar de lo internacional a lo nacional. Discúlpenme porque tengo un, unos videos que quisiera compartir y no le he puesto el audio, share sound, y esto aquí, disculpen ustedes para poder luego no tener que regresar. Entonces, de lo internacional a lo nacional, vemos que para mí el ente que de alguna manera ha ayudado a los países del mundo a crear nuestro sistema de áreas protegidas es la Unión Mundial para la Naturaleza, la UICN, que es la organización de conservación más antigua del mundo, nació en 1948, bajo el nombre Unión Nacional, Internacional para la Conservación de la Naturaleza y los Recursos Naturales, y hoy en día se conoce como UICN, ¿no? La Asamblea General en 1990 en Australia se adoptó con el nombre de Unión Mundial para la Naturaleza y en los documentos escritos se usa UICN, Unión Mundial para la Naturaleza. Ese es el logo de la UICN, ¿no? Y la UICN, nuevamente, es la mayor alianza internacional de conservación del mundo, donde están los estados, forman parte de esta alianza, pero también son las organizaciones de conservación, y cuando hablo de organizaciones de conservación no digo ONGs, digo organizaciones de conservación en el sentido más amplio, pero también por individuos, ¿no? Y yo, por ejemplo, formo parte de la UICN en la Comisión de Derecho Ambiental, en la Comisión de Áreas Protegidas, ¿no? Y lo que hace esta organización es trabajar para asegurar el uso equitativo y sostenible de los recursos naturales en beneficio de los seres humanos y promueve así el desarrollo sostenible de todos los pueblos del mundo, ¿no? Y también es un organismo de carácter internacional cuyas operaciones son descentralizadas y llevadas a cabo por una red creciente de oficinas regionales y nacionales alrededor de todo el mundo. Y la UICN es la que nos da el primer concepto de área protegida, ¿no? Que nos dice, y que está vigente hasta el día de hoy, que área protegida se entiende por el espacio geográfico claramente definido, que es reconocido, dedicado y manejado a través de medios legales u otros medios eficaces para alcanzar la conservación a largo plazo de la naturaleza y sus servicios ecosistémicos y valores culturales asociados. Ese es el concepto que maneja la UICN. Y obviamente nos dice que las áreas protegidas tienen tremendos beneficios, ¿no? Tienen distintos tamaños y formas, sin importar sus características, todas las áreas o todos los sitios protegidos tienen algo en común, un alto valor para toda la sociedad. Y tal como existe una extensa diversidad de tipos de áreas protegidas, existe una diversidad de valores que éstas protegen y que también representan, ¿no? Miren, la UICN nos ha dado, y ahí tienen el enlace ustedes, ¿no? Categorías de manejo, ¿no? Lo que yo llamo es el proceso de transposición. La UICN tiene estas 6 categorías de áreas protegidas, ¿no? Y, por ejemplo, está la categoría A, 1A, Reserva Natural Protegida, yo diría, de alguna manera podría ser los parques nacionales que tienen un enfoque de investigación científica, la 1B, Área Silvestre, la 2, Parque Nacional, la 3, Monumento Natural,
La 4 son áreas de manejo de hábitat o especies, la 5 paisaje terrestre marino protegido, y la sexta nos habla de un área protegida de gestión de los recursos, ¿no? Entonces, todas estas categorías que nos da la UICN son luego las categorías que se transponen a nuestros sistemas de áreas naturales protegidas por nuestros estados, ¿no? Y entonces, todos dicen, bueno, el Estado peruano es parte de UICN, entonces toma también esos modelos de categorías de manejo de las áreas protegidas y luego las traduce, ¿no? Y en nuestro caso no va a ser categoría 1, sino será Parque Nacional, Santuario Histórico. La categoría 2 será quizá Reserva Nacional, Refugio de Vida Silvestre, Bosque de Protección, Reserva Nacional Marina, entre otras, ¿no? O parque marino que no existe en el Perú, lamentablemente. Pero si vemos, cada una de esas categorías tiene una definición que calzan con el nombre particular que le asigne cada estado. Por otro lado, también tenemos normas o instancias como sitios internacionales, ¿no? Que son áreas que cuentan con el reconocimiento y la protección de acuerdos internacionales, tales como tratados o convenios, por ejemplo. El Convenio sobre la Diversidad Biológica nos habla de conservación in situ, y esto en el artículo 8 nos habla de lo que son nuestro sistema de áreas protegidas. Nos habla también a través del sistema de UNESCO, a través de sitios de patrimonio mundial, o el programa sobre hombre y biosfera de la UNESCO, ¿no? O la Convención Ramsar, que nos habla de establecer sitios para proteger biodiversidad o estos humedales de importancia internacional, que en el caso del sistema de conservación europeo, por ejemplo, cuando una autoridad o el convenio Ramsar declara un sitio como sitio Ramsar de importancia internacional, en Europa tiene el mismo nivel de protección que un área natural protegida o que ellos llaman espacios naturales protegidos. En el caso del sistema peruano, no necesariamente, ¿no? Lamentablemente, por ejemplo, yo les decía, creo que en una explicación anterior, que en el Perú podemos tener sitios Ramsar como la Reserva Nacional de Paracas, que es sitio Ramsar, pero además es un área natural protegida, entonces sí tiene una protección real, efectiva en el territorio. Pero el abanico del Pastaza, que es uno de los mayores humedales del país, el más grande, es simplemente sitio Ramsar y no tiene una protección real en el territorio, ¿no? Eso también debo precisarles, ¿no? Y bueno, estas son de alguna manera la lista de extensión de millones de kilómetros cuadrados para áreas naturales protegidas. Y esto no es una figura o un modelo arbitrario, ¿no? De alguna manera la ciencia nos dice que las sociedades, cada país debe reservar cierto porcentaje de su territorio para que pueda ser viable la vida en nuestra casa común. Entonces, todas esas exigencias responden a un proceso obviamente técnico y que por eso mismo tenemos que reportar ciertas metas de conservación en el mediano y largo plazo. Otro instrumento que está casi reciente, caliente de entrar en vigor, ¿no? Y que va a tener su primera conferencia de las partes a fines de este año, es el Acuerdo de Alta Mar, conocido formalmente como el Acuerdo sobre Conservación y Uso Sostenible de la Biodiversidad Marina, más allá de las jurisdicciones nacionales, el BBNJ, ¿no? Y yo recuerdo que, bueno, aquí está la señora Boluarte firmando este tratado, ¿no? De alta mar, y a gente, discúlpeme nuevamente el término, pero con una ignorancia tremenda en las redes, ¿no? En principio voy a definir y luego comentamos ello, por favor. Es un tratado para proteger la biodiversidad en las aguas oceánicas que no están, ojo, que no están bajo jurisdicción de ningún país. Busca crear un marco de gobernanza para que la alta mar, es decir, mar fuera del territorio nuestro, ¿no? A través de herramientas como el establecimiento de áreas marinas protegidas, la realización de evaluaciones de impacto ambiental, facilitación de investigación, entre otros, ¿no? Este convenio, acuerdo, tratado fue adoptado en marzo del 2023 por Naciones Unidas tras más de 20 años de negociación. El Tratado de Alta Mar entró en vigor recién el 17 de enero de este año, tras alcanzar más de 60 ratificaciones en septiembre del 2025. Y este instrumento jurídico vinculante, que es impulsado por Naciones Unidas, busca proteger la biodiversidad de las aguas internacionales, cubriendo 2/3 de los océanos y se considera clave para los objetivos 30 por 30, ¿no? Entonces, objetivos principales, proteger la biodiversidad,
busca proteger la vida marina en vastas áreas del alta mar que constituyen más del 60% de los océanos del planeta, y establecer áreas marinas protegidas que permita la creación de áreas marinas protegidas en alta mar para conservar ecosistemas vulnerables. Yo recuerdo haber publicado a alguien y una persona NN me dice, esto afecta a la soberanía. Yo digo, ¿de qué manera a una persona en ese nivel de asumir, no sé, su nivel de inteligencia, por no sé cómo calificarlo, viene a decirnos que afecta a la soberanía cuando estamos hablando de espacios que no forman parte de nuestro territorio? Estamos hablando de alta mar, donde los barcos y los buques chinos diezman y destruyen ecosistemas y pescan y sobrepescan, y necesitamos protegerlas para la viabilidad de los océanos, ¿no? Eso me llama a mí la atención porque yo digo, ya, esto estamos ya en un nivel de, no sé cómo calificarlo, lamentablemente, ¿no? Dicho esto, voy a poner un pequeño videíto, por favor, me dicen si no se escucha, sobre este tratado de alta mar. ¿Sabías que más de 2/3 de los océanos del planeta eran tierra de nadie? Literalmente, un vacío legal gigante, pero eso acaba de cambiar para siempre. Este 17 de enero entró en vigor el Tratado de Alta Mar. Después de casi 20 años de lucha, 83 países dijeron basta. ¿Por qué es un logro gigante? Porque por primera vez en la historia tenemos un marco legal para proteger la vida en aguas internacionales. Hablamos del 90% del hábitat de la Tierra. Todo lo que vive ahí, desde el plancton hasta las ballenas, ahora tiene una protección global. El presidente francés Emmanuel Macron lo resumió: fue una tremenda victoria para los océanos, para la vida y para la humanidad. La ONU lo llama un hito. Básicamente, es el pacto de paz más grande que hemos firmado con el planeta. Aunque no todos se subieron al barco, potencias como Estados Unidos, Reino Unido, India y Rusia todavía no lo han ratificado. Y es que Estados Unidos es clave, es de los mayores exportadores de bienes oceánicos del mundo. Su firma pendiente es la gran asignatura. Entonces, ¿qué gana el mundo con esto? Son 4 cosas clave. Se compartirán de forma justa los beneficios de los descubrimientos, como medicamentos del mar. Se crearán zonas protegidas masivas y santuarios en alta mar. Habrá que evaluar el impacto ambiental en todo lo que se haga ahí. Los países en desarrollo recibirán tecnología y apoyo. Es un juego más justo. Este es el mayor acuerdo de conservación oceánica de la historia, pero solo es el primer paso. La primera gran reunión será en 2026. La presión ciudadana hizo posible este tratado. Ahora toca asegurarse de que se cumpla. Muy bien. Entonces, el siguiente es el convenio sobre la diversidad biológica, ¿no? Nuevamente, este instrumento del año 92 también nos habla sobre conservación in situ, y justamente yo les decía, ¿no? Miren, este convenio del año 92, que entró en vigor el año 93 y que llevó luego al año 97 a aprobar nuestra ley de áreas protegidas, nos habla en el artículo 8, conservación in situ, y nos dice que cada país, en la medida de lo posible y según proceda, establecerá un sistema de áreas naturales protegidas. El Perú crea nuestro Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, el SINAMPE, el año 97, es decir, 4 años después de este convenio, ¿no? Donde haya que tomar medidas especiales para conservar diversidad biológica. Dice que cuando sea necesario, elaborará directrices para la selección, el establecimiento y la ordenación de áreas protegidas o áreas donde haya que tomar medidas especiales para conservar diversidad biológica, ¿no? Y esto nos lleva a lo nacional, ¿no? Y esto nos lleva, cuando hablamos a lo nacional, estamos hablando de nuestra ley de áreas naturales protegidas por el Estado, ¿no? Y nuevamente no voy a ahondar en esos detalles que ya los vimos anteriormente, pero lo que nos dice la ley de áreas naturales protegidas es que las áreas naturales protegidas son espacios continentales y o marinos del territorio nacional expresamente reconocidos o declarados como tales para conservar diversidad biológica y demás valores asociados de interés cultural, paisajístico y científico, así como su contribución al desarrollo sostenible del país. Y tenemos 2 grupos de áreas protegidas: áreas de uso indirecto, donde no se permite la extracción, y áreas de uso directo, que permite el aprovechamiento de recursos bajo planes de manejo.
Eso también tenemos que quedarnos con ello para las que ustedes en las siguientes clases, ¿no?, puedan también asumirlas. ¿Cuáles son las características de las áreas protegidas? Nuevamente, patrimonio de la nación, se establecen con carácter definitivo y se respetan los derechos reales adquiridos, ¿no? Voy a pasar un pequeño videíto rápido, o bueno, dos, para ver este tema de las categorías de las áreas protegidas y luego vamos a ver un poco en el texto, por favor, ¿sí? Perú es uno de los 5 países más biodiversos del mundo. Esto nos convierte en privilegiados para dar y conservar vida. Pero somos más que bosques, más que lagunas, más que montañas, más que paisajes. Somos un sinfín de recursos, servicios y oportunidades. ¿Y quién mejor para aprovechar toda esta riqueza que sus propias poblaciones? Estamos convencidos de que nuestra naturaleza es nuestro desarrollo. ¿Cómo es posible mantener y asegurar este círculo virtuoso de la conservación para las presentes y futuras generaciones? Esa es nuestra tarea y razón de ser. Somos el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, institución del Ministerio del Ambiente, creada para conservar nuestro más importante patrimonio natural, las áreas naturales protegidas. En el CERNAMP tenemos como objetivo garantizar la conservación, el desarrollo y el aprovechamiento sostenible en las áreas protegidas para el beneficio de todos los peruanos. Todos estamos comprometidos con las áreas naturales protegidas, pues estamos convencidos de que solo con naturaleza se genera desarrollo, que garantizará nuestro presente y nuestro futuro, nuestro hoy y siempre. Y luego por favor, ¿sí?
áreas naturales protegidas, si ustedes ven, no es que sea un proceso arbitrario, ¿no? Todo corresponde a un proceso técnico y seguramente cuando discutan o tengan la clase de establecimiento o de valores ecológicos, esto fue un proceso de planificación en el territorio que permitió identificar dónde estaban los sitios prioritarios para la conservación y en base a ello se definieron y establecieron lo que hoy en día vemos como las áreas protegidas de carácter nacional, las áreas de conservación regional y las áreas de conservación privadas, que son puntitos en el mapa, muchas de ellas son pequeñas, bastante pequeñas, y obviamente son iniciativas de personas o de titulares privados, ¿no? Y bueno, aquí están nuestros niveles de extensión y las categorías, que es lo que vimos en el último video. Yo aspiro a terminar con las categorías y un par de temas más quizá en el tema del ámbito marino, para luego dejarlas para los casos para el día de mañana. Las categorías de las áreas protegidas, bueno, nuevamente, todo está enfocado en la Ley de Áreas Naturales Protegidas que nos dice cuáles son. Y nuevamente, en el caso de los parques nacionales, nos dicen que son áreas que constituyen muestras representativas de la diversidad natural de nuestro país y de las grandes unidades ecológicas. Cuando uno habla de parques nacionales, tenemos que entender que son grandes unidades ecológicas y aquí se establece con carácter intangible la integridad ecológica de uno o más ecosistemas o asociaciones de flora o fauna silvestre y procesos sucesionales y evolutivos. Y si uno mira, en nuestro sistema tenemos el Parque Nacional de Cutervo, Tingo María, del Manu, Huascarán, Motape, Río Abiseo, Yanachagache-Miyemba, Guajasonene, Cordillera Azul, Otishi, Alto Purús, Ichicán Muja, Cordillera del Cóndor, Huequín Sequime, perdón, Sierra del Divisor y nuestro último parque que ha sido el Yaguas, ¿no? En los santuarios nacionales se protege con carácter intangible el hábitat de una especie o una comunidad de flora y fauna, ¿no? Y tenemos de Guayay, Calipuy, Laguna de Mejía, Ampay, Manglares de Tumbes, Megantoni, Pampa Hermosa, Tabaconas Nambaye y Cordillera de Colán. Y en los santuarios históricos, nuevamente, carácter intangible, y nos dice que contienen muestras representativas del patrimonio monumental y arqueológico, o porque son lugares donde se desarrollaron hechos sobresalientes de nuestra historia. Y aquí tenemos el bosque, el santuario histórico de Chacamarca, de Pampa de Ayacucho, de Machu Picchu o el bosque de Pomac, ¿no? Y luego pasamos al segundo grupo, que son las áreas protegidas de uso directo. Tenemos los refugios de vida silvestre, que particularmente aquí se da para proteger sitios de reproducción y otros sitios críticos para recuperar o mantener poblaciones de especies, ¿no? Y aquí tenemos la Quipampa, pantanos de Villa y los bosques nublados de Udima. En las reservas nacionales, nuevamente, nos dicen que aquí se permite el aprovechamiento comercial de recursos naturales, pero siempre bajo planes de manejo aprobados y supervisados y controlados por la autoridad. Pampa Galeras, Bárbara de Aquile, de Junín, Paracas, Lachay, Titicaca, Salinas, Aguada Blanca, Calipuy, Pacaya Samiria, Tambopata, Alpaguayo Millana, de Tumbes, Matsés, el sistema de islas, islotes y puntas guaneras, Pucacuro, San Fernando, Dorsal de Nazca y la última es la Reserva Nacional de Illescas. En el caso de las reservas comunales, aquí hay una figura de coadministración entre el Estado con las poblaciones locales circundantes a esta, que son en mucho, aquí la norma dice beneficio de las poblaciones rurales vecinas, pero en gran medida en el caso peruano son sobre pueblos indígenas, ¿no? Por ejemplo, tenemos la Reserva Comunal Yanesha para comunidades yaneshas, el CIRA, que es para pueblos indígenas yaneshas, ayánicas, chipivos, conivos, ¿no? Amaracaeri, Ayánica, Machiguenga, Purús, Tuntanaín, Chañunaín, Airopay, Huimequi, y el último que fue hace poco, que el Bajo Putumayo, Yaguas. Luego tenemos los bosques de protección, que son áreas boscosas, nuevamente como bien dice su nombre, que se establece con el objeto de garantizar la protección de las cuencas altas o colectoras, las riberas de los ríos y otros cursos de agua en general para protegerlas contra la erosión de tierras frágiles. Así que tenemos el bosque de protección aledaño a la Bocatoma de Canal Nuevo Imperial, el Puquio de Santa Rosa, de Puypuy, San Matías San Carlos, de Pagaibamba y de El Alto Mar. Y luego los cotos de caza, que para algunos países vecinos es discutible y también cuestionable que se permita el aprovechamiento de la vida silvestre, ¿no? Que se realice la cacería
en estos espacios y aquí se permite la caza deportiva, ¿no? Que es regulada en estas. Y tenemos dos, que son el Angolo y Sunchubamba. Y luego las reservas paisajísticas, que nos muestra una integridad geográfica o una armoniosa relación entre hombre y naturaleza, y son la reserva paisajística Noria Hoyos Cochas, que está en la Sierra de Lima y en Junín, y la subcuenca de Cotahuasi en Arequipa, ¿no? Y luego las zonas reservadas es, como diría alguien, ni chicha ni limonada, no son áreas protegidas definitivas, tienen un carácter transitorio, pero que tenían una lógica, ¿no? Muchas veces teníamos que darle una reserva temporal porque no teníamos los suficientes estudios científicos, biológicos o sociales de estos espacios, y era el Ministerio del Ambiente que los establecía mediante una resolución ministerial para evitar cualquier acción en este espacio, dada la urgencia de protegerlas, ¿no? Esto cambió con la ley 30230 del gobierno del expresidente Humala, ¿no? Que dijo en esta ley de promoción de la inversión privada, dijo no se pueden establecer zonas reservadas ya vía resolución ministerial, sino se darán establecidas mediante decreto supremo y aprobado por el Consejo de Ministros, lo que le da o lo que le hace perder el carácter de inmediatez, ¿no? Entonces, en la práctica, lo que hemos visto es que muchas de las áreas protegidas que tenían la urgencia de protegerse, ¿no? Como bien valga la redundancia, como zonas reservadas, simplemente dicen, mejor apostemos por hacer el expediente completo y ya no tenga un carácter transitorio y estas sean establecidas con carácter definitivo. Pero aún subsisten Chancaybaños, Santiago Comaina, Cordillera de Huayhuash, la Sierra del Divisor, la parte norte, Río Nieva, Lomas de Ancón, que fue desafectado, ¿no? Ya no existe, Bosque de Zárate, la Reserva Paisajística Cerro Capia y la zona reservada de Ancón, que actualmente subsiste, ¿no? Entonces, todo este gran patrimonio, siempre yo digo, significa un gran reto y lo voy a insistir, ¿no? Porque todavía subsiste que estos espacios están protegiendo plantitas y animalitos cuando muchas veces estos espacios proveen agua para actividades económicas fundamentales para población, para generar actividad económica de hidroenergía, beneficio de paisaje, ¿no? Yo recuerdo mucho el caso de Paracas, justo cuando se creó el Ministerio del Ambiente, ¿no? Un exalcalde de Paracas decía, ¿por qué el Servicio de Áreas Protegidas no nos da un monto de lo que ingresa a las visitas a Paracas? Y decir, ¿por qué se la tiene que dar usted? ¿No? Es para mantener el parque, la Reserva Nacional. Y le digo, y dice, no tenemos, la existencia de la reserva no da ningún beneficio a Paracas. Yo decía, qué tremenda, nuevamente, disculpen la palabra, ignorancia, ¿no? Yo decía, y lo digo con mucho respeto para la población que habita en Paracas o no, yo particularmente digo, yo no voy a Paracas por lo bonito que es el sitio, la población de Paracas. Voy porque existe una reserva que tiene atractivos importantes, toda la infraestructura hotelera que se ha desarrollado por la existencia del área, y obviamente la municipalidad se beneficia por los servicios que se establecen ahí, por los hoteles de lujo, por la infraestructura, por las nuevos proyectos de casas de playa, ¿no? Por los restaurantes y todo el dinamismo económico que se genera en torno a la existencia de la reserva. A veces estamos mirando una parte y no estamos viendo todo lo que ello representa, ¿no? O Machu Picchu, ¿no? La existencia de este santuario es también, de alguna manera, un atractivo fundamental y obviamente es el principal atractivo del país. O, no sé, la Reserva Nacional del Titicaca, el Parque Nacional Huascarán, o la Reserva Nacional de Tambopata, ¿no? Todas estas áreas protegidas que mantienen su estatus, que tienen las mejores condiciones, hacen que siga viniendo el atractivo turístico para ver el paisaje o los servicios que proveen en estos espacios. Nuevamente, hay una visión todavía antigua, por así decirlo, que estas áreas no proveen ningún beneficio a la población, de que están allí básicamente para, ¿no? Estorbo o lo que son tierras improductivas, ¿no? Esto es en el ámbito terrestre, ¿no? Miren, voy a pasar muy rápido al ámbito marino a no ser que nuestros colegas del Círculo de Abogados nos digan cuántos minutos más tendríamos para poder, si no, veo que tengo 37 preguntas ahí, no sé si son todas, si nos puede indicar si lo dejamos aquí, continuamos mañana o avanzamos un poquito más, por favor.
Doctor César, normal podría manejarlo. Estamos 8:24. Todavía queda algo de tiempo. Ya, perfecto. Entonces, todos esos elementos que hemos visto casi son sobremanera en el ámbito terrestre, pero la gran deuda, ¿no? Creo que de toda la humanidad, siendo la mayor extensión de nuestro planeta, de nuestra casa temporal que nos aloja, es el mar, ¿no? En la mayor extensión es el mar, y lamentablemente hemos sido poco, no sé, responsables para proteger los espacios marinos, ¿no? Y esto es un incumplimiento del Estado peruano y de muchos, ¿no? Entonces, voy a compartir este pequeño video que de alguna manera también nos muestra, esta es una campaña que inicia para proteger la dorsal de Nazca que alguien comentó en las preguntas. Tenemos la suerte y el privilegio de vivir en un país que te da lo mejor. Las mejores rutas, los mejores paisajes, los mejores insumos, el mejor mar. Para mí el mar es uno de los como personajes que más habita mi música. Estar en un espacio con la naturaleza te da igual un sonido, te da igual un movimiento, entonces no estás del todo quieto, ¿no? A pesar de que el arte en la calle sea efímero, creo que podemos trascender a través del mensaje, ¿no? De calar dentro de las personas, de mover un poco lo que sientes, ¿no? El mar peruano posee en parte una de las cordilleras más alucinantes que existen en el mundo. La dorsal de Nazca es una cordillera submarina gigante, es una fuente vital de recursos y de especies que son importantes para el medio ambiente como para nosotros. Bueno, la pesca ilegal es uno de los problemas, ¿no? Y es uno de los problemas más grandes que tal vez no lo vemos. Decidimos hacer un homenaje a la dorsal de Nazca, pero a nuestro estilo. Juntamos los mejores ingredientes para hacer un plato que nos conecte con este increíble mar que tenemos. Imagínense que todo esto con ají es la costa del Perú, aquí está Ica, y esto con cebolla vendría a representar la dorsal de Nazca. Es una gran oportunidad poder dar a conocer esta maravilla que nos ofrece la naturaleza a través de lo que me apasiona, que es la música. Y esa es nuestra manera de dar a conocer la dorsal de Nazca y de generar conciencia, ¿no? Y no solamente basta ser peruanos y sentirnos orgullosos, sino hacer algo realmente por nuestro mar, ¿no? Aquí está nuestra riquísima parihuela con los mejores y más frescos ingredientes que nos da nuestro mar. Hay fuerza para trabajar, alma para continuar. Y esto se lo dedicamos a nuestro increíble mar y a todos los secretos que están dentro de él. A veces grita fuerza para trabajar, alma para. Con tu firma ayudarás a la creación de la Reserva Dorsal de Nazca. Firma la petición. Y esto, obviamente, miren, yo siempre digo, para mí el tema de que a veces tenemos que comunicar, ¿no? Y puede ser una figura quizá para algunos irrelevante, o para muchos quizás sea un espacio que son tierras ociosas. Nuevamente, disculpen que utilice eso, pero nosotros como humanidad o como sociedad necesitamos separar, resguardar ciertos espacios de nuestro territorio para mantener y hacer viable la vida en nuestra casa común, ¿no? Entonces, los países del mundo por eso discuten, abordan y plantean respuestas para conservar esos espacios de territorio. En el 2016, los miembros de la UICN, entre los que se encuentra el Perú, adoptaron una norma, una moción que recomienda a todas las naciones del mundo proteger el 30% de sus aguas de todas las actividades extractivas para el año 2030. Esto está en este enlace, ¿no? Es una obligación de los países decir, bueno, el 30% de las aguas de todas las actividades extractivas. Estoy hablando sobre todo de actividades extractivas de gran escala, ¿no? En la actualidad, aproximadamente el 7.44% de los océanos son áreas marinas protegidas, de las cuales solo el 2.5% están totalmente protegidas. Eso también está en este documento que nos muestra que la humanidad está haciendo poco por conservar esos espacios de donde origina la humanidad, si es que hablamos de evolución, ¿no? Esto es el mapa que nos muestra las áreas marinas protegidas a nivel global, las manchas celestes, siendo un planeta de agua, ¿no? Y nuevamente, hemos tenido una discusión tremenda sobre crear o no áreas protegidas. Lamentablemente, cierto sector extractivo, productivo, quiere seguir aprovechando sin ningún control, sin ningún resguardo de ciertos espacios, ¿no? Pero la literatura científica nos dice que establecer áreas marinas protegidas tiene mayores beneficios
que simplemente restringir el aprovechamiento de los recursos. Se ha demostrado que las áreas marinas protegidas situadas de forma eficaz aumenta la biomasa de los peces y ofrecen una vía de recuperación para especies depredadoras como los atunes y los tiburones. Nos dicen también que la biomasa de los conjuntos de peces enteros en las reservas marinas es por el término medio un 670 mayor por ciento de las zonas adyacentes no protegidas y un 343% mayor que las áreas marinas parcialmente protegidas, ¿no? Y en otro informe nos dicen que puede que las reservas marinas no sean inmunes a los efectos del cambio climático, pero hasta la fecha las reservas con ecosistemas complejos son más resistentes que las zonas no protegidas, ¿no? También eso es importante hacer. Y uno dice a veces, la ciencia nunca la escuchamos para tomar decisiones, pero tienen beneficios fuertes, ¿no? Entonces, ayuda también, obviamente, a establecer áreas marinas protegidas a cumplir con sus obligaciones internacionales, como el Convenio sobre Conservación de Especies Migratorias, el Convenio CMS o el Convenio de Bonn, el Convenio sobre Comercio Internacional de Especies Amenazadas, el Convenio CITES, el Acuerdo de la FAO o el Convenio de la FAO sobre medidas del Estado rector de puerto para prevenir, eliminar y desalentar la pesca ilegal no declarada y no reglamentada, también es parte de nuestra legislación nacional, ¿no? Y nos dice también la literatura y justamente unos expertos de Sea Shepherd Legal nos decían hace algún tiempo atrás que un ejemplo muy eficaz de establecer un área marina protegida tiene que cumplir 5 condiciones, ¿no? Que se prohíban las actividades extractivas de gran escala, es decir, la pesca industrial, también que se establezcan, nos mostraban algunos ejemplos, ¿no? Entonces esto nos decía que, por ejemplo, que las medidas de protección se hagan cumplir, ¿no? Por ejemplo, en este caso era un área protegida en el año 1986 que estaba aproximadamente a 133.000 kilómetros cuadrados, ¿no? Y situada a 1.000 kilómetros del Ecuador continental. La investigación muestra cómo el resultado de sólidas protecciones en esta reserva marina de Galápagos, la pesca hizo que se volviera más productiva que en aguas fuera de la reserva, ¿no? Y también lo otro, ¿no? A veces las autoridades quieren establecer áreas protegidas rápidamente para cumplir ciertas metas o para aparecer en el espacio internacional, ¿no? Como que tal estado hizo o no hizo, ¿no? Entonces, en gran medida, también los especialistas a nivel mundial, justo yo recuerdo siempre a mis colegas, a Catherine y a Brett Sommermeyer, ¿no? De Sea Shepherd Legal, ¿no? Nos decían que la gran cantidad de áreas marinas protegidas se consideran como tigres de papel, ¿no? Fuertes sobre el papel, pero sin elementos que son fundamentales o claves y necesarios para cumplir con los objetivos de conservación. Y es por eso que para los compromisos de áreas marinas protegidas tengan más sentido en noviembre del año 2020, es decir, casi 6 años, la UICN, que es la Unión Mundial para la Naturaleza, que nos da esas directivas, ese acompañamiento y donde son parte de los estados, aprobó una resolución en la que se afirmaba que cualquier actividad industrial y desarrollo de infraestructura, por ejemplo, la minería, la pesca industrial, la extracción de petróleo y gas, no son compatibles con las áreas marinas protegidas y estas deben ser excluidas de dichas áreas. En esa resolución también clasifica como buques industriales a todos aquellos arrastreros comerciales, los cerqueros y los grandes palangreros, así como cualquier buque grande con fines de lucro de más de 12 metros de eslora y 6 metros de manga, y excluye el uso sostenible de los recursos por parte de los pueblos indígenas o en este caso, los pescadores artesanales, verdaderamente artesanales, ¿no? Porque hoy en día ya tenemos casi un cambio estructural también de lo que esto representa, ¿no? Entonces, de alguna manera, cuando uno revisa la categoría de la UICN y la contrasta con nuestro sistema de áreas protegidas, no hay ninguna categoría de UICN en la que se base nuestro sistema de áreas protegidas que permita, por ejemplo, el desarrollo de pesca industrial, ¿no? Y en esa línea, ¿no? Uno revisa el marco jurídico peruano, ¿no? Y justamente en las categorías de áreas protegidas por UICN dice la extracción a gran escala, ya sea marina o continental, está prohibida dentro de las áreas naturales protegidas independientemente de su nivel. Eso es lo que nos dice la UICN. Y luego el Estado peruano obviamente aprobó, ¿no? Yo voy a pasarme un poco rápido porque creo que estamos ya a 34.
nuevamente recordar el rol de la existencia de las áreas naturales protegidas, que es un mandato constitucional, y yo entiendo a veces que la gente no sea abogada y no entienda lo que ello implica, pero es una pieza fundamental también para considerarla, ¿no? Y justo en ese proceso que vimos el video de la Reserva Nacional Dorsal de Nazca, se insistía mucho en permitir la pesca industrial, y bueno, uno puede incluso ver documentales, yo los invito a ver este documental que se llama Seaspiracy, que muestra cómo funciona el negocio de la extracción de las aletas de tiburón en Hong Kong, ¿no? Y voy a pasarme rápidamente eso, pero nuestra ley de áreas naturales protegidas y la norma que la desarrolla, que es su reglamento, en el artículo 112.5, dice que está prohibida la extracción a mayor escala, es decir, la pesca industrial, ya sea marina o continental, dentro de las áreas naturales protegidas, cualquiera sea su nivel. Dice, el personal del INRENA, hoy en día el CERNAM, en el ámbito de un área natural protegida, puede exigir la presentación de permiso de pesca correspondiente, ¿no? Nuevamente, con tal de cumplir un mandato, no sé, un mensaje hacia el mundo, que en el Perú se creó la primera área natural protegida propiamente marina como la dorsal de Nazca, no importó que esta permitiera el aprovechamiento industrial y que va incluso contra el marco jurídico de lo que tenemos. Aquí no hay posibilidad ni siquiera de interpretación. El marco jurídico es explícito, nos dice que está prohibido, ¿no? Y luego, en la propuesta o en la norma que crea la dorsal de Nazca dice, ¿no? De manera excepcional se desarrollará en la zona de protección estricta, donde se supone que no debe haber ninguna actividad extractiva, ¿no? Actividades extractivas de recurso bacalao de profundidad en el marco de los permisos de pesca otorgados. Cuando uno ve, dice, no es que una autorización o un permiso de pesca te diga dónde vas a pescar en una parte del territorio, no es que hay una concesión dentro del mar, ¿no? Entonces uno dice, y el Estado peruano tiene un poder soberano de decir, yo resguardo estos espacios para mantener biodiversidad. Y ha habido mucho cuestionamiento, dicen, no, se está limitando la inversión, la pesca, y lo mismo sucedió, creo que en un informe de Nature, tengo que buscarlo, ¿no? La revista Nature agarra y publica una investigación porque cuando el presidente Obama crea la más grande reserva marina del mundo en las costas cercanas a Hawái, ¿no? También los pescadores cuestionan la creación y luego 10 años después de evaluación se vio que los niveles de viaje para captura se habían reducido porque la existencia de esa reserva o el santuario había permitido que las especies se reproduzcan y había mayor nivel de captura. Y eso también está evidenciado en una revista científica, ¿no? Entonces, nuevamente, yo siempre digo, ¿por qué tenemos nuevamente que seguir pretendiendo tener espacios donde podemos seguir aprovechando cuando el marco jurídico es bastante claro? Y justamente tuvimos un caso este año, ¿no? Que ya por fin se manifestó la Corte Suprema, donde nos habla de la pesca industrial dentro de la Reserva Nacional de Paracas, ¿no? En enero de este año la Corte Suprema confirmó que está prohibida la pesca industrial dentro de las áreas naturales protegidas, incluyendo la Reserva Nacional de Paracas. El tribunal declaró infundada la demanda de la Sociedad Nacional de Pesquería, que buscaban anular normas del CERNAM que protegen la biodiversidad marina y prohíben la extracción de gran escala desde hace décadas. Esto lo digo concretamente porque obviamente ellos recurrieron a una acción popular, se fueron hasta primera instancia, en la segunda instancia en la Corte Suprema, y esta es la sentencia de acción popular que no confirma que la medida que declaró infundada esta decisión. Y nuevamente creo que vemos cómo de alguna manera este patrimonio natural tiene que ser respetado. Yo siempre digo, si uno pretende darle una interpretación antojadiza al marco jurídico porque quiero beneficiarme al máximo, nuevamente lo que estamos haciendo y lamentablemente es poner en riesgo la viabilidad de estos espacios que no solamente mantienen biodiversidad, sino que también la viabilidad de la sociedad como tal, ¿no? Entonces, dicho esto, yo me quedo aquí porque ya estamos casi hacia las 8:40 y tenemos unos minutos para poder resolver las consultas de parte de ustedes, ¿no? Entonces, no sé si nuestros colegas nos pueden ayudar dándoles el audio o cómo resolvemos las preguntas. Veo demasiadas en el chat, así que encantado de poder absolverlas. Adelante. Sí, creo que el audio de Yuri está en silencio. Adelante, Yuri o Calfo, adelante.
Sí, buenas noches. Muchas gracias por toda la información. Buenas noches, compañeros. No sé si se me escucha bien. Sí, adelante, por favor. Sí, le estoy hablando desde Urubamba. Quería hacer una consulta técnica, si es posible. Nosotros desde hace 2 meses estamos frente a una situación de petitorios mineros acá en la cordillera de Urubamba por parte de una empresa hindú que se llama Critical Mineral Sociedad Anónima. Ante eso hemos actuado. Yo soy parte de la Comisión de Defensa de la Cuenca del Pumahuanca para poder frenar este petitorio. Por suerte ya la primera parte, son 2 petitorios. La primera parte del petitorio ya ha sido denegada en estos días por parte del INGEMET después de una consulta a la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, quien dijo que es un patrimonio cultural y entonces, bueno, hay una superposición y además hay una superposición con el Capajñán. Mi pregunta en concreto, para no extenderme demasiado, porque estamos investigando herramientas legales para poder defendernos. Entonces, una de esas herramientas ha sido que el municipio declare una ordenanza municipal contra la minería. Por otra parte, también estamos recurriendo al gobierno regional para que pueda activar las áreas de conservación regional. Y también creo que existen, y no sé si se llaman así, áreas de conservación municipal o áreas de conservación ambiental ahora. Sería otro recurso para empezar a protegernos. Pero nuestro objetivo final es llegar a que este espacio sagrado de montañas, de la cordillera del Urubamba y el Valle Sagrado del Urubamba acceda a lo que sería la mayor protección del Estado peruano, que sería la continuidad de Machu Picchu como santuario histórico nacional. No sé si estamos bien encaminados, doctor, o no sé qué nos sugiere. Bueno, varias cosas, ¿no? En principio, un municipio, le soy honesto, no puede declarar ni prohibir una actividad minera, ¿no? Lo que yo sugiero es, seguramente van a aparecer más petitorios y la autoridad cuando los titula dice, ojo, este petitorio minero no te da derecho a explotarla. Es un derecho expectaticio. Es decir, si yo accedí a una concesión minera, no es que yo me ponga a operarla al día siguiente, ¿no? Tengo que tramitar licencia social, mi estudio de impacto ambiental, entre otras condiciones. Es un proceso para mediano o largo plazo. En principio le pongo eso, ¿no? Pero si hay patrimonio arqueológico, esa para mí debe ser la principal medida para frenar esta iniciativa, si quieren, ¿no? Pero también la existencia de un área protegida no es porque yo quiera bloquear la inversión, no corresponde legalmente, le digo, ¿no? Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es tomar todas las medidas legales para estar pendiente y ver cómo se avanza el proceso de los petitorios mineros. Sí he escuchado algo de unos colegas, estuve en Cusco la semana pasada. Entonces, si es un patrimonio arqueológico cultural, allí plantear todas esas medidas con la Dirección de Cultura y obviamente oponerse al proceso de otorgamiento de estas concesiones. Y eso lo puede ver usted incluso en línea en este sistema que se llama el GeoCadmin, cómo avanza, ¿no? Y ojo, para oponerse a una concesión hay plazos, y si no los hacen en el plazo determinado, simplemente termina siendo consentida y luego ya tendría que recurrir a una vía judicial que también tiene plazos, le digo eso, ¿no? Y esto, lo que yo me permito sugerir es estar haciendo un seguimiento constante y sobre todo incidir en el tema del patrimonio cultural y arqueológico. Si está sobre el Capajñán, obviamente no debería haber una concesión otorgada, ¿no? Y si es también no sé, si hay algún espacio importante para la provisión de agua para la población local, lo que represente, también creo que son argumentos importantes, ¿no? Eso le podría decir Calfo, perdón. ¿Y el aspecto del santuario? Bueno, el proceso de santuario, eso está a cargo de la autoridad, es un proceso que es más complejo todavía, pero como santuario histórico, Machu Picchu se refiere como área natural protegida. No, a considerar todo lo que es el Valle Sagrado, porque Machu Picchu es el santuario histórico, ¿no? Pero el Valle Sagrado no tiene esa categoría. Así es. Bueno, simplemente al final, salvo que sea un área natural protegida, no hay ningún otro impedimento para
no otorgar concesiones, les soy honesto, ¿no? Porque puede ser algún título declarativo, pero no nuevamente. Igual, el área de conservación ambiental tampoco impide que se establezcan concesiones, ¿no? Y lo que yo me permito es quizá ver caso a caso, porque esto de repente son varias concesiones, revisar en detalle, ¿no? Y sobre eso quizá tener una respuesta. Lo que hemos visto, por ejemplo, en Iquitos, en la cuenca del río Nanay, es el otorgamiento de una concesión que se llamaba Raíces Gaddafi. Esta concesión fue titulada, pero se recurrió vía judicial a la nulidad de esta concesión y se logró, ¿no? Pero eso es un proceso que demanda mucho tiempo y sobre todo porque en este caso el río Nanay provee agua a la ciudad de Iquitos y eso ha sido una pieza importante, ¿no? Y además, considerando que el marco jurídico impide que se desarrolle actividad minera sobre un cuerpo de agua. Eso le podría decir, Carlos. Muy amable, muchas gracias. Usted. No sé si Yuri, por favor, veo su mano levantada. Sí, doctor Impensa, buenas noches, ¿me escucha bien? Sí, adelante, por favor. Mira, en mi caso muy parecido al anterior, ¿no? Acá desde el Callao, ¿no? Tenemos un humedal, ¿no? Que también, bueno, ya está respondido, pero para dejar, ¿no? Sentado esto, ¿no? Que varios biólogos y profesionales del caso han hecho su tesis, ¿no? Y se formó un humedal, ¿no? Entonces, este humedal ha sido afectado por obras civiles, ¿no? Le hablo que es un privilegio tener un humedal, ¿no? En un distrito tan pequeño, pero también fue solamente una ordenanza, pues zona reservada, ¿no? Pero pues han pasado los años y empezaron a una zona ribereña, ¿no? Una playita que había en Balea Maja, ¿no? A tirar de desmonte, ¿no? Entonces, le hablo de hace como 15, 20 años, de Monte Bueno, decía el jefe de obra, ¿no? Y avanzó eso, que han hecho ahora pues una cancha de tenis, una cancha de fulbito, ¿no? Y la mitad del humedal, lo que llamamos el espejo oeste, ¿no? Ha sido desaparecido, ¿no? Que viene incluso las aves migratorias de Humboldt, acá, ¿no? En su tránsito del norte de Canadá hasta el Tierra del Fuego, paran acá y son miles de millones, ¿no? La migración más grande de aves, ¿no? Bueno, y se le ha perjudicado pues la mitad del humedal ya, ¿no? Y siguen, ¿no? Incluso según vino la presidenta, ¿no? En su momento a ver el caso, hay miembros de CERNAP acá ¿no? en el distrito, pero como es como usted mismo lo dice, ¿no? Como es solamente una ordenanza y no es en el rango, ¿no? Solamente a los humedales del norte de Ventanilla y del sur en Villa, ¿no? Se le da ese rango de protección, ¿no? Estas aves, pues, bueno, se está extinguiendo el humedal y siguen con las obras civiles, ¿no? ¿Ya? Y caramba, justo lo que usted dice, ¿no? Y como digo, para los sentados, ¿no? A ver qué opinión nos da usted, ¿no? Porque pues somos ciudadanos en un sitio pequeño y hacer, cuando en su momento quise hacerlo, ¿no? Me dijeron que firme, ¿no? Y bueno, es incómodo, pues, denunciar a sus mismos vecinos y, ¿no? Y a las autoridades, ¿no? Que todos nos conocemos acá en el distrito, ¿ya? ¿Qué opinión nos puede dar usted o qué consejo, doctor Guipensa? Bueno, Mil gracias. más que un área natural protegida, Yuri, esto es un humedal, como usted bien dice, ¿no? Y debo precisar que lo he puesto en el chat, hay una ley de humedales que ha sido aprobada el año pasado por el Congreso de la República y tiene su reglamento y le da competencias para proteger e incluso sanciones y le da competencias a las municipalidades para proteger esos humedales. No es que de manera arbitraria yo pueda rellenar, ¿no? Eso es un delito, ¿no? Y ahí debería entrar la Autoridad Nacional del Agua cuando se afecte el espejo, ¿no? Y obviamente lo otro es el reconocimiento como humedal, que está el marco jurídico para ello. Yo lo dejo en el chat para que usted pueda revisarlo y luego le doy pase a User, que lo veo allí. Discúlpeme, voy a hacer muy rápido porque luego no nos alcanza el tiempo y tengo Gracias, algunos... doctora. Excelente la posición. Gracias a usted. User, por favor, adelante. Buenas tardes, disculpa. Muchas gracias por su exposición. Tengo una pregunta puntual. Usted mencionó que las lomas, tenía dos preguntas. El tema de la desafectación de las lomas de Ancón, ¿me podría explicar a qué se refiere jurídicamente? Entiendo que las lomas de Ancón es muy extenso y bueno, recientemente he ido allí y la verdad es que es muy, muy hermoso y debería ser protegido, pero está muy descuidado. Y por el otro lado, acerca de, por ejemplo, el acuerdo de Escazú, había una electa, una candidata ha mencionado que eso es
muy prejuicioso y quisiera saber cuál es el alcance del Acuerdo de Escazú en la protección de estas, obviamente por intermedio de líderes y defensores ambientales, o sea, actualmente hay una regulación específicamente para la protección de ANPs y santuarios nacionales, etcétera. Bueno, el marco jurídico de la ley de áreas protegidas es bastante claro, ¿no? Si hay un área como una zona reservada como las lomas de Ancón que se ve o que se ve afectada, simplemente ahí se está cometiendo un delito agravado y esto toca denunciar o comunicar para que aborde. Sobre lo que señala de la candidata fue la candidata de Fuerza Popular, no ahondó en mayor detalle, pero vi lo que dijo, ¿no? Que no era necesario el acuerdo de Escazú. Debo precisar que yo discrepo de esa posición. Hay una mala información porque ellos dicen que el acuerdo de Escazú aborda la pérdida de soberanía del país y de la Amazonía, y en ninguna parte del acuerdo de Escazú se menciona la Amazonía, no tiene nada que ver con la Amazonía. Los pilares de este acuerdo son el acceso a la información ambiental, la participación en asuntos ambientales y la justicia ambiental, ¿no? Y también, por otro lado, medidas para defender a los defensores ambientales que vienen siendo asesinados en el país. Yo concretamente diría, bueno, invitemos a la señora que revise el acuerdo de Escazú, que se asesore bien, porque nuevamente no tiene nada que ver con la Amazonía, no habla de pérdida de soberanía, todo lo contrario, el acuerdo de Escazú reitera que los estados son soberanos sobre su uso de los recursos naturales, está en el principio, en los principios, en el artículo 3, numeral I, ¿no? Que habla de los estados son soberanos sobre el uso de sus recursos naturales, y eso obviamente tumba cualquier afirmación que diga que los estados pierden soberanía. Eso le diría. Jafet, por favor, adelante. Si no está Jafet, Buenas adelante. noches, ¿se me escuchan? Sí, adelante. Buenas noches, muchas gracias por la información. Yo tengo una duda bastante particular con un contexto pues local, ¿no? Sucede que donde yo estoy, en mi región, hay una bahía. Esta bahía inicialmente hace mucho tiempo era incluso turística, las aguas eran, digamos, no eran tan contaminadas como lo están hoy en día. Sin embargo, por la propia actividad industrial de pesca, cirúrgica, y también por el hecho de que no hay un buen manejo de lo que son residuos de las casas, todo está contaminándose en toda la costa y sobre todo en la parte de la bahía. Hasta el momento hay un proyecto de una planta de tratamiento de residuos, pero no se ha consolidado. Quisiera saber qué tanta posibilidad existe de que un espacio como este pueda quizás entrar en la figura de sujeto de derechos o de personalidad jurídica. Hay mucha discusión si la naturaleza debe ser sujeto o no de derechos. Yo me temo que hoy en día tenemos herramientas para garantizar la protección, ¿no? Por ejemplo, si hay una actividad que supera los niveles dispone de manera inadecuada sus residuos, no sé, siderúrgicos o de industria pesquera, ¿no? Harinera, obviamente está incumpliendo ciertas obligaciones. Yo pediría que más bien la autoridad cumpla ese rol que se tiene, ¿no? Que fiscalice y controle esa actividad. Y por otro lado, también las municipalidades, ¿no? Si está botando todos sus desagües, van a la bahía, lo que fuese, obviamente está incumpliendo sus obligaciones. Entonces, a veces, yo me temo que a veces la amenaza de sanción hace que a veces la autoridad asuman su rol, sino para qué están, ¿no? Por ejemplo, yo diría, en Colombia, el río Atrato ha sido declarado sujeto de derecho y la Corte Constitucional ha ordenado que se establezcan medidas para proteger o para tomar y para corregir todo eso, y pese a una sentencia que ha demorado muchísimo tiempo llegar ahí, no sucede absolutamente nada en este momento. Entonces yo diría más bien recurramos a que las autoridades asuman un rol y que obviamente al verse amenazadas, entre comillas, en el buen término de ser sancionadas o no, asuman el rol que tienen. Yo le diría eso, Chafet, ¿no? Siguiente, por favor, para cerrar ya PC, luego tengo a Trinidad y Aladino y con usted me quedo, ¿sí? Por favor, PC, adelante. Y si no está PC, pasamos con Trinidad. Trinidad, adelante, por favor. PC, adelante, está su audio prendido, ahora sí. No logro escucharle, entonces entiendo que no está. Trinidad, ¿está usted? Por favor, Sí, adelante. sí. Adelante. Buenas noches y gracias por la información. Yo soy de acá del distrito del RIMAC. Mi pregunta es más que una inquietud sobre la desafectación de los ecosistemas de lomas de parte de Serfor, ¿no?
el primero de este mes ha sido un comunicado porque son ecosistemas frágiles sobre lomas costeras que también que están incluidas varios distritos, ¿no? Como Ancón, Caraballo, El Rímac, Ujú. Independencia, Villa María y todo ello. ¿Qué hacemos al respecto? ¿No? ¿Cómo podríamos hacer que continúen esta protección que Serfort ha tenido y ahora dice que ya se va a desafectar porque hay presión? No sé cómo, no lo entendemos bien, recién lo estamos viendo el comunicado que ellos habían hecho en los lineamientos territoriales para Ya, poder verlo eso, ¿no? Eso es lo que nos preocupa. Soy una de las que protegen las lomas. ya. Eh, Realmente estamos bastante preocupados al respecto. Muchas eh, gracias. no, Trinidad, con mucho gusto. En principio tendríamos que ver cuáles son las razones por la desafectación de un ecosistema frágil, ¿no? Ese primero sería, ¿no? Y sobre eso pedir una reconsideración o un proceso, porque una decisión administrativa tiene que ser revisada por una instancia superior, ¿no? Entonces yo diría, en principio, si hay una medida, yo pediría una apelación de esa decisión, de haber una resolución del área correspondiente para solicitar. Y lo otro, también es posible una medida judicial, ¿no? De un amparo para que evite desafectar un espacio de protección también. Se puede hacer una vía judicial, pero en principio no entiendo, no sé, no conozco los detalles, pero lo que le digo son cuáles son las medidas legales que uno puede recurrir, ¿no? En la vía administrativa, una reconsideración o una apelación, y en otra vía, hasta recurrir a la vía judicial para evitar que se desafecte y por ende se deje sin protección un espacio que para usted puede ser fundamental, ¿no? Un ecosistema frágil, ojo, no es un área natural protegida, deriva de la ley forestal y de fauna silvestre, pero también lo menciona nuestra ley general del ambiente. Finalmente, Aladino, por favor, adelante. Buenas noches, profesor. Una consulta. A ver, sabemos que en las áreas naturales protegidas no se puede modificar nada o construir, ¿no? Viéndolo del punto de vista para promover el turismo, por ejemplo, aquí usted mencionó en Piura, tenemos la Reserva Nacional de Illesca, donde se puede observar el cóndor, que muchos piuranos no saben. ¿No sería bueno impulsar o modificar la norma para que el ente privado o la empresa privada construya infraestructura, por ejemplo, hotelera, y tantos investigadores o como personas que quieran ahí a hacer turismo eh, puedan tener ahí mejores condiciones para pernoctar? A ver, déjeme asumir, no, no lo he visto, no recuerdo que, pero a ver, cada área protegida, ya le dije que tiene, dependiendo, ¿no? La Reserva Nacional de Illescas es un área de uso directo y sí se puede hacer aprovechamiento del paisaje, en primer lugar. En lo segundo, yo no conozco el plan maestro del área, pero tiene zonas de tratamiento especial. Yo recuerdo haber estado en Illescas antes del establecimiento porque viajamos con el doctor Brack y yo vi incluso infraestructura en la zona de la playa, ¿no? De un privado, una infraestructura de lujo, ¿no? Entonces, para turismo. Yo no sé si finalmente esa infraestructura, por ejemplo, quedó o subsiste, ¿no? Si existiera, sería considerado una zona de tratamiento especial, ¿no? O bajo el plan de manejo y podría, le pongo en condicional, ¿no? Porque no conozco el plan de manejo, ¿no? Si es que existiese ese derecho o esa infraestructura se podría destinar para esos fines de aprovechamiento. Y si no, no necesariamente tiene que ser en el mismo lugar. Recordemos que dependiendo del plan de manejo, hay zonas en las que no es posible hacer infraestructura porque podría alterar o amenazar la viabilidad de las especies, ¿no? Yo diría, tendría que revisar caso a caso y dónde está bajo el plan de manejo que permita quizá aprovechar infraestructura que ya existe o que pueda estar o que pueda mejorarse si no están en las mejores condiciones. Eso le diría. Y finalmente, Jacob, por favor, para cerrar ya con usted la última pregunta. Jacob, Sí, adelante, por favor. sí, doctor, buenas noches. Bueno, creo que de acuerdo que ya conoces Purús, ¿no? Un momento creo que hemos estado ya en algunos eventos, ¿no?
Eh, Más que pregunta, quería compartir o tal vez podría analizar, ¿no? Alguna respuesta, ¿no? Eh, Sabes muy bien que en Purús hay entidades, ya, por ejemplo, el gobierno local, está en contra de las áreas naturales protegidas, eh, eh, tiene una idea negativa, ¿no? Que las áreas naturales protegidas son impedimentos al desarrollo, ¿no? Pero, sin embargo, hasta el momento, las áreas naturales protegidas dan oportunidades de emprendimiento, de negocios y entre otros, ¿no? Entonces, el alcalde de la provincia de Purús en los últimos años ha presentado varios oficios, solicitudes hacia el Consejo, hacia la presidencia del Consejo de Ministros, ¿no? Uno de ellos es el tema de redimensionamiento del Parque Nacional Purús y la Reserva Comunal Purús. En este caso, ¿qué medidas tomaría el Estado, ¿no? Eh, bueno, hemos escuchado claramente, ¿no? Su exposición que los parques nacionales, las áreas naturales protegidas son intangibles, ¿no? Pero nuestro gobierno local desde la provincia de Purús tiene esa idea, ¿no? Está que existe, ¿no? Las, la, ¿cómo se llama? Varios documentos que ya ha presentado y esas solicitudes tienen conocimiento del Estado, ¿no? Eso quería compartir, doctor. Gracias, Jacob, por su pregunta. Con mucho gusto. Mire, mañana igual cuando veamos estudios de caso, vamos a hablar sobre el caso del Parque Nacional Purús y de todo el tema de la conectividad que se plantea. Pero en principio, como cualquier ciudadano, puedo plantear medidas, ¿no? Pero solo una desafectación de un área se puede dar a través de otra ley del Congreso, ¿no? Y hemos visto cómo se ha insistido durante años, y justo mañana voy a mencionar toda esa historia de años que distintos congresistas han planteado construir carreteras que no son viables económicamente, más allá de todo lo que representan, ¿no? Y por otro lado, también un redimensionamiento no es la solución. Yo digo, ¿a dónde va a conectar, no? Si no hay infraestructura. Y hemos visto que la ruta de Purú se ha convertido en una ruta de actividades ilegales, por no decir narcotráfico y otras cosas, ¿no? Entonces, ¿eso va a resolver la problemática? El tema de otros países, cuando uno ve el tema de conectividad, es aérea también, ¿no? ¿Cómo se conectan Estados Unidos con Alaska? Y el Estado tiene que dar condiciones de subsidio que sí deben darse para que la población tenga contacto, para que pueda tener infraestructura, servicios y sobre todo reducir los costos altísimos que vive la población de Purús, pero eso lo vamos a ver mañana seguramente con mayor detalle, ¿no? Entonces, yo dejo esto aquí y mañana nos vamos a ver con los estudios de caso de hidrocarburos, de infraestructura, ¿no? Del sistema de áreas protegidas regionales para poder continuar con nuestra sesión de acuerdo a lo programado en nuestro sílabo. Entonces, yo lo dejo aquí y le agradezco a nuestros colegas del Círculo de Abogados y nos estamos viendo mañana a las 7 de la noche, por favor, ¿sí? Muchísimas gracias y buenas noches con todos ustedes.